¿Nadie ha escuchado lo de que he dicho antes? Pues lo volveré a decir. Doctor Núñez, licenciado y amigo Salvador, queridos amigos, hay algunos profesores y catedráticos, amigos míos, que están presentes, y menos mal que no ha venido la mujer porque estaba muerto de miedo, porque ella era catedrática de historia, y como voy a hablar un poco de historia del arte, con ella tenía muchísimo miedo, porque sabe muchísimo. A los demás les doy las gracias por estar aquí y voy a comenzar. En realidad voy a hablar de una cosa, de dos palabras, Triana y antropología, o cultural, Triana cultural, Triana, la antropología de Triana, y debía definirlo, porque dicen que, decía Aristóteles, que se debían de empezar una disertación definiendo los conceptos, que es en pocas palabras expresar un conocimiento. Pero yo prefiero hacer un caminar tranquilo, sosegado, ilusionado, y para transmitir estas palabras. A partir de este momento, la palabra Triana no la voy a emplear, porque voy a hablar primero de historia, la historia que estudiamos, que nos dio miedo, porque creíamos que éramos descendientes de los moros, ¿te acuerdas? Y un día nos dijeron que aquí no quedó ningún moro. No tenemos. Aquí llegó un momento que había menos sangre mora que en Oviedo. Había buhoneros, moros que iban a Oviedo. Aquí no había ni un moro, ni uno solo. Y así empezó la historia. Aquí hay que, como estamos en esa zona al otro lado del río, habrá que hablar de historia, de qué se había hecho allí. Allí estaban los moros, que no es ninguna palabra desagradable. Moros eran los habitantes del norte de África, mauritanos. Los mauritanos o mauros es la palabra moro. Ahora, ellos se sienten mal, pero yo, cuando me dicen, ¿es usted hispano?, les doy las gracias. Yo soy hispano y los franceses, ¿es usted franco? Sí, no pasa nada. Bien, estaban los moros. Habían venido después de la desintegración del Califato de Córdoba. Hay unos reinos de taifa, esto estaba muy degenerado, y vienen los almorávides para poner en orden en esto, porque es que no habían quitado ninguna viña. Y parece ser que consumían más vino que antes, que en tiempo de los romanos. Y deciden venir los almorávides, pero tampoco lo resuelven. Y vienen después los almohades. Y conquistan todo y organizan muy bien la historia de España musulmana. Alfonso VIII, el que después es el de las Navas de Tolosa, se enfrenta con él en la batalla de Alarcos. Como se lleva muy mal con el rey de León, todavía no, León y Castilla no están unidas, pues le da una soberana paliza. Y el rey moro, el Yusuf, viene a Sevilla, triunfante, e inaugura dos monumentos que ha hecho. La Giralda, la inaugura en ese momento, y el castillo almohade, que ha hecho al otro lado del río, para defender el puente de Barca. Era importantísimo tener esa defensa del puente de Barca, pero el puente de Barca es algo que se puede quitar de un golpe. Pero en el castillo almohade tenían ballesteros y ballesteros importantes, con ballestas de las que vemos en las películas que se pliegan con una rueda y que tiran unas ballestas que pueden atravesar un barco. Luego era intomable aquello, o sea, el puente de Barca, si no se tomaba el castillo almohade. Bien, el nieto de Alfonso VIII, después de Alfonso VIII en las Navas de Tolosa, que es muy fácil de conocer, ese siempre lo aprendimos cuando estudiamos historia, el 12-12.
en 1212, le da una soberana paliza a los almohades y los destroza. Por eso se unen el rey de León, el rey de Aragón, el rey de Navarra, vienen francos y le da una soberana paliza a los almohades. Los almohades se decaen, del belicismo almohade termina ahí, en la batalla de las Navas de Tolosa. El nieto de ese rey es un rey importante, que ya ha unido a Castilla y a León, ha tomado Córdoba, Jaén, Sevilla, y vamos, si hubiera durado unos pocos de años más, hubiera tomado hasta Granada, porque iba a una velocidad de vértigo. Y la táctica que utilizaba en la guerra es una táctica que la han aprendido y la siguen estudiando todos los guerreros, que es la táctica de Alejandro Magno. Llegaba a las puertas de una ciudad, la ciudad se rendía, si se rendía no pasaba nada. Por ejemplo, llega a Alcalá y se rinden inmediatamente. ¿Quién es el cadí? Yo soy el cadí. ¿Quién es el alcaide? Yo soy el alcaide. Bueno, de ahora en adelante ustedes siguen organizando su vida con sus creencias religiosas, todo igual. Eso sí, cobran impuestos y me lo pagan a mí. En vez de pagárselo al rey de Sevilla, me lo pagan a mí. Pero no pasa nada. Pero Sevilla le ofrece resistencia. Sevilla tenía una ciudad amurallada, quizás el recinto amurallado más grande de Europa, con sus 13 puertas y 2 postigos, y claro, estaba bien preparada y además tenía un puente de barcas por donde podían alimentarlo desde el Aljarafe. Tener en cuenta que después de los romanos se le olvida a los ingenieros hacer puentes, no saben hacer puentes, no se vuelve a hacer nunca un puente hasta el siglo XIX. ¿Qué cosas pasaron? ¿Qué fue la caída del Imperio Romano desde el punto de vista de las carreteras, de las cosas que se hicieron? Se olvida todo. Y hay que procura tomar Sevilla, no se ponen de acuerdo y no se rinden, y bien, empieza el asedio. El asedio se coloca el ejército de Fernando III en una zona que se llama Tablada, que es donde está San Telmo, ahora, donde está el Palacio de San Telmo y el Parque María Luisa, eso era Tablada, una cosa plana, y ahí se coloca, porque al otro lado del río, por supuesto, la Tablada que conocemos está al otro lado del río. Esa Tablada es como si no existiera, no había puente, no había un solo puente en el río, el puente de barca. Y el asedio dura tiempo y ven que es imposible, porque por la noche, a través del puente de barcas, traen desde el Aljarafe, que era zona mora, todos los alimentos que necesita Sevilla. No tienen prisa. Hay que tomar el castillo almohade. Y hay una calle en Triana, que no quiero decir Triana, quiero decir los habitantes de la otra zona del río, y el castillo ese hay que tomarlo, y entonces proponen que pase, hay una calle en ese barrio que se llama Pelay Correa. He preguntado a montones de gente, a mí me gusta preguntar, ¿usted sabe quién es Pelay Correa? Un poeta del siglo XIX, otro, un político, este era un conquistador de América. Pues no, señor, Pelay Correa era el maestre de la Orden de Santiago. Y si hay alguien aquí de Extremadura, sabrán que hay un sitio que cuando se va por Monaster, ahí se ve el castillo de Tentudía. También el personaje de Tentudía es el mismo, es Pelay Correa, el maestre de la Orden de Santiago, que estaba ganando la batalla, pero se le acababa el día, y se puso de rodillas y pidió que le prolongaran el día. Y parece ser que siguió el día para adelante y terminó la batalla. Bien, estamos en el siglo XIII. La gente era muy creyente. Y conquista Sevilla. Y
Una vez que se rinden, una vez que toman el castillo de Almohade, pasan al otro lado del río, no se sabe si por arriba, por Cantillana o por abajo, pero toman el castillo de Almohade. Y después, al día siguiente, empiezan a rezar el almirante de Castilla y el viento pone las velas templadas al máximo y rompen la cadena que ataba la Torre del Oro con el otro lado del río y el puente de Barca. Ya los sevillanos no tienen ningún alimento y al poco tiempo se rinden. Entonces, lo podía haber vendido como a los que habían perdido, se rinden sin condiciones, los puede vender a los mercados caravaneros del norte de África, donde quiera, pero les da la oportunidad de que salgan en fila india en dirección a Granada o al norte de África con lo que puedan llevar encima y se van todos. Tarda un mes y al mes entra en Sevilla, se va a la catedral, y a la catedral que entonces no era catedral, era la mezquita mayor, y la bendicen y rezan su Te Deum y bien, ya ha conquistado Sevilla. El puente de Barca se rompe, se ha roto y no hay mucho más que hacer. Una cosa que quiero decir es que ahora que está tan de moda lo del escudo de Sevilla, deben de saber de que es muy interesante lo que hace Fernando III. A los nobles, que vienen con sus mesnadas, son mesnadas medievales, le dice, duque, conde, tal. Bueno, mire usted, toma usted esta finca, le da un fincón de aquí, de la campiña, de 1000 o 2000 hectáreas, lo que sea, no sé. ¿Y quién ha venido con usted? Pues han venido unos pecheros, unos ballesteros y unos caballeros. Pues quiero hablar con ellos. Ese día los hace hombres libres. Son hombres libres, le da tierra, le da 40 hectáreas 40 hectáreas, que es una yugada, a los pecheros, 60 a los ballesteros y dos he dicho, ¿qué? Y unas 80 hectáreas le da a los caballeros. Y dice, sois libres, ya no sois siervos de la gleba, ya no dependéis de vuestro señor, sois dueños de vuestra tierra, para vivir de ella. Puede que tuviera otras intenciones, de que no se movieran del sitio que se había conquistado. Pero sois hombres libres, ya no dependéis de nadie. Eso ocurre en Austria y en Alemania en el siglo XIX. Con la Revolución Francesa ocurre en Francia. En el siglo XIII ocurre en España. Los hombres fueron libres en el siglo XIII. Todos los años hay un día de la Virgen de los Reyes que bajan ríos de la gente de las Jarafes, bajan en chorros a Sevilla, al día de la Virgen de los Reyes. Aquí hay uno y le pregunto, ¿tú por qué vienes? Dice, porque venía mi padre y venía mi abuelo. Pero no sabes por qué vienen, no saben por qué vienen. La gente viene y no sabe por qué viene. ¿Saben por qué? Pues están celebrando de que fueron hombres libres en el siglo XIII, que eso es maravilloso. Y eso lo hizo Fernando III. Este hombre se muere en el año 52, 1200, en el siglo XIV, en el siglo XIII, en el 52, 1252. Y lo hereda Alfonso X el Sabio, que antes había sido un gran guerrero, es el que conquistó Murcia, y con lo cual le cortó a los catalanes que siguieran conquistando, si no estarían pidiendo ya, ahora estarían pidiendo media España, pero les cortan el camino. Al conquistar Murcia ya no pueden seguir para abajo. Han conquistado Valencia, pero ya no pueden seguir para abajo. Y este hombre, pues, está en Sevilla y
un día paseando con su compadre, ¿cómo se llama? El padrino de Sancho IV el Bravo, hay muchos, ahora no me acuerdo. Están paseando y ven que hay humo al otro lado del río. Dice, oye, ahí vive gente y no tiene ni una mezquita, no tiene una mina para llamar a la oración, ni una iglesia. Eso qué raro es, ¿eh? Hay que ir ahí, porque además no hay puente de barca, hay que ir a enterarse de lo que hay. Me duele el ojo terriblemente. Dice, ¿qué día es hoy? Y le dijo su compadre, hoy es el día de Santa Ana. Ya tenemos una Ana. En realidad, Triana son 3 Anas, pero ya hablaremos de las demás. Ya tenemos una Ana. Y entonces se van al otro lado y se decide hacer la iglesia de Santa Ana, una iglesia gótica. Aquello sufre inundaciones. Tengan en cuenta de que el río está dispuesto, es un meandro. En esa zona se inundaba siempre se inundaba. Llegaba hasta donde está el Cachorro, donde está el Patrocinio, y dobla el río, inmediatamente el agua se salía afuera. Y aquello era una zona que se inundaba todos los años, sobre todo cuando hacía 5 días de sol, después de haber nevado en el mayor pantano de España, que es Sierra Nevada. Y entonces venía el río Genil, venía cargado de agua, se inundaba Palma del Río y, por supuesto, venía el agua y venía hasta Triana, venía e inundaba la parte derecha de Triana. Entonces, esa gente vive mal y además primero hacen unos arroyos hacia el río y cogían el agua de ahí, pero claro, era un mal sitio porque por los mismos arroyos entraba el agua cuando venía esa andanada de agua. Entonces deciden hacer una zanja que va desde el Patrocinio el Patrocinio de ahora, hasta la Plaza de Cuba, que es donde habitualmente le llamamos calle Pajer del Corro. Todo eso hacen una zanja a la altura del río. Y entraba el agua del río, iba recogiendo todos los regajos llenos de porquería de Triana y salían en la Plaza de Cuba, en el lado derecho, desde la Plaza de Cuba, en el lado izquierdo, en lo que da a la calle Betis. Eso era Triana. Bueno, era esa zona donde vivían esa gente. Y eso es lo que tienen para echar. Ese punto, ¿saben cómo se llamaba? Se ha llamado siempre, hasta hace poco, Puerto Camaronero, porque los camarones, ¿sabéis lo que come? Que come detritus orgánicos, por decirlo así. Y es donde había muchísimos camarones. Esta gente viven, ¿cómo viven? Eso es un problema. ¿De qué viven? ¿Cómo viven? Porque el puente de barcas tarda 60 años en realizarse. Y además son los otros. Y van bajo sospecha. En Sevilla había 4 puntos donde se cocían la cerámica y se hacían las tejas y los ladrillos. Había un sitio por San Pedro, había otro por la calle Feria, fundamentalmente uno donde está por la calle San Vicente, estaban los hornos, y otro por San Telmo. Sobre todo el de la calle San Vicente era el más importante. Eso provocaba muchos humos. Y la gente de Sevilla no tenía ganas de tener humos. Y los humos vamos a llevárselos a esos que viven allí, que son sospechosos de ser moros que se han quedado a vivir en esa zona. Y estamos todavía en el siglo XIII.
no se habla mucho de... Se hace el puente de barcas, se rehace y se hace de peaje. Los que viven al otro lado no tienen dinero. Se van trasladando todas las cerámicas al otro lado y se montan los grandes hornos en el otro lado. Y esos humos fastidian a esa gente, pero a la Sevilla no. Sevilla está libre de humo. Que esa gente lo pasen mal. Se llevan las herrerías, todo lo que produce humo se llevan allí. Son sospechosos. Esa gente vive mal, no tiene dinero, están viendo Sevilla, eso debería ser terrible. Pues están viendo Sevilla, pero como si no la vieran, no podían venir. Y así se van a tirar 7 siglos. Curiosamente, entre una especie de isla, donde por un lado está el río y por el otro lado hay una cloaca llena de detritus orgánicos, malolientes. Y así van a tirarse el siglo XIII, el XIV, el XV, el XVI, el XVII, el XVIII y el XIX. Pero no adelantemos acontecimientos. Estábamos en Santa Ana. Allí dicen que hubo gitanos, yo no lo niego, pero el primer gitano conocido históricamente con documentación es en 1481. Estando doña Isabel Católica en Barcelona, con su marido don Fernando, ve en una plaza que hay unos que están haciendo cosas muy raras. Dice, ¿qué son estos? Dice, son gitanos. ¿Y estos qué trabajan? Dice, no trabajan, van de pueblo en pueblo. ¿Cómo? Que van de pueblo en pueblo. ¿Trabajarán en la agricultura? No. ¿Y en la ganadería? No. ¿En la minería? No. ¿En la pesquería? No. Entonces, ¿qué hacen? Pues van de pueblo en pueblo. Señor escribano, vamos a escribir una orden de que en mi reino de Castilla, no entren estos nunca. El que lo coja va a galera. Es curioso que una novela de costumbre, geográfica, un paseo por Castilla la Vieja, en el siglo XVII, que se llama, que escribió don Miguel de Cervantes, nunca aparece en ruedas de preso, pero no aparece nunca ningún gitano en Castilla. Debían de ser muy estrictos en eso. Puede que fuera algún gitano a Triana. Lo que sí había allí es morisco. Y tienen un folclore que con el tiempo pasa lo mismo que los seres humanos hasta que Prometeo le trajo el fuego. Estaban dispuestos a suicidarse de una forma colectiva. Esa gente tiene un conflicto tremendo. Son como animales. Y inmediatamente el ser humano inventa mecanismos para defenderse. Yo creo que utiliza un mecanismo que se llama la sublimación. Ellos tienen su folclore morisco. Todos hemos ido, o casi todos hemos ido a Marruecos muchas veces, y hemos estado en algún folclore de los moros de Marruecos. Se parece algo al flamenco, bastante. Eso, con el tiempo, es 7 siglos que ellos cantan, y cantan al dolor, a sus penas, a sus terribles penas. Viven como animales, porque además no tienen salida. No tienen salida. Pero después las cosas se ponen todavía peor. Llega el siglo XVI. El siglo XV, al final del siglo XV, se instaura en España, Isabel la Católica echa a los judíos, pero los judíos, que muchos dicen que se convierten al cristianismo y están viviendo en España y en Sevilla, son judíos que están expulsados, pero se han hecho cristianos y son judíos conversos. Pero viven por debajo de cuerdas, son judíos. Y eso lo saben. Y montan la Inquisición. La Inquisición se había montado para los albigenses, los cátaros, en Francia, pero era una cosa, una orden papal,
piden los reyes que se traigan la Inquisición a España para tratar a los judíos esos que no son, que son judíos, que no son cristianos, para perseguirlos. Aquello yo creo que es como cuando la mala uva, se acostumbra uno a la mala uva, tenemos mala uva con todo. Al poco tiempo surgen ya en el siglo XVI los protestantes y empiezan un montón de herejías y hay que perseguirlas y la Inquisición se va a dedicar a eso. Primero fue en la Plaza de la Magdalena, después se va al castillo ese almohade que se llamaba de San Jorge, y esos son sospechosos, esos son moriscos y la que nos viene encima, y les viene encima, y ellos de la noche a la mañana hacen una transformación genética, se cambian el ADN, somos gitanos. ¿Puede haber ocurrido eso así? ¿Creen ustedes que puede haber ocurrido? Pues tienen un folclore, bien. Pero sigamos con las Anas. Estamos al borde de un periodo donde todo el mundo está pidiendo crear el culto de Hiperdulía. Sabía que había dos cultos, la tría, que era el culto que se le daba a Dios, y la dulía, que se le daba a los santos. Y la Virgen, por ser Madre de Dios, hay que darle un culto especial. Por eso estamos en el periodo que se está concibiendo el dogma de la Inmaculada Concepción y pasa a hiperdulía. Pero es que la Virgen fue concebida sin pecado original. Entonces, ¿cómo fue concebida sin pecado original? Porque no hubo relación sexual entre San Joaquín y Santa Ana. Y entonces idean el abrazo místico, el abrazo de Jesé, el árbol de Jesé. Jesé fue el padre de David. Curiosamente, es un árbol que surge de los dos pechos de los dos amantes y forman de los dos amantes surge un árbol, encima hay una azucena y de la azucena sale la Virgen, sin relación sexual, y la Virgen concebida sin pecado original, está concebida sin relación sexual. Bien, los creyentes es un dogma y los que tenemos fe no lo tenemos que creer, pero en fin, ya tenemos tres cosas. Tres personas, desde el principio de los tiempos, estaban previsto que eso iba a ocurrir. Santa Ana, la Virgen y el niño. Y en la siguiente, puedes poner. Ven, esto es lo que hay en Triana. Pero es que, puedes poner otra. Esto es de Tiepolo. También en Italia. Santa Ana, la Virgen y el niño. Ese es de Leonardo. También estaba en el lío. Todos están concibiendo la tríada, el trident de Santa Ana, Triana. Ya tienen las tres Anas. Bien, continuemos porque hay más siglos. Esta es Triana. ¿Qué viven en Triana? En Triana hay un momento en que la carrera de India se hace desde Sevilla. Ya le llaman Triana. Al principio, cuando he ido
a los anales, a los archivos, se llama colación. Al principio era colación de San Jorge, la única iglesia que había allí. Después es colación de San Jorge y Santa Ana. Y después colación de Santa Ana. Y después ya colación de Triana, que es, pero Triana todavía no aparece en los primeros siglos, después de la conquista. Y esto es Triana, esto es viendo desde Triana Sevilla. Y vemos el puerto y vimos Sevilla. ¿Y de qué viven los trianeros? Ya no solamente de los humos, de los hornos, y se van a estar cociendo tejas y ladrillos, sino que además le ha salido trabajo. Vamos a montar los artilleros de río, los carpinteros de río se van a montar exactamente donde están el club de labradores, el club mercantil y el club natación. Todos los clubes están ahí. Estaban se hacían los barcos de madera. Los carpinteros de Ribera hacían ahí los barcos. Pero entonces en esa sociedad es tremenda, porque no saben lo que son, saben lo que son y no saben lo que son. Y entonces es una sociedad. Yo he revisado, él es antropólogo y le he pedido ayuda. Y yo había revisado 2 libros sobre guetos de Norteamérica, del Bronx, cómo viven la gente en los sitios esos donde no tienen posibilidad de ascender. No tienen. O sea, a los 5 o 7 de 5 a 7 años ya han aprendido todo lo que tienen que aprender. Y ya pueden sobrevivir, pase lo que pase. Y esa gente, ¿qué hace? En los guetos. Se llaman los chavales, la gente joven de las esquinas. No saben qué hacer. O roban un coche, o roban dinero, roban una cartera, trabajan de vez en cuando en trabajos que le ofrecen, pero no tienen posibilidad de ascender, porque están taimados para siempre. Es como pasa. Hoy le he pedido una revisión de si se había hecho algún trabajo antropológico del Bacie. El Bacie, ustedes conocen el Bacie, todos conocemos el Bacie. El Bacie vive en Sevilla, dura desde el año 30, el Bacie. Y eso se va reciclando. Se va reciclando. Y todavía me acuerdo que está mi amigo Esteban, uno que era amigo suyo también, que lo conocíais, ¿cómo se llama? Que era del Partido Andalucista. ¿Cómo? Diego de los Santos. Cuando estudiamos anatomía, Cañada decidió que nos pusiéramos en un sitio, nos nombró y dice, así sé si falta usted, ya sé cuándo falta. O sea, yo miro al sitio y ya está, y me cayó a mi lado. Y un día me dijo, tengo muchísimo miedo, porque me ha llamado el gobernador de Sevilla, que era Altozano Moraleda. Dice, ¿y qué pasa? Dice que es que en el Radio Vida, que yo participo, he estado diciendo que he ido al Bacie, dice, y es terrible como es aquello, que es una injusticia social, etcétera, etcétera. Y entonces llegó al gobierno civil, que lo había citado, y le dice, ¿usted ha dicho esto? Sí, sube usted en el coche, vamos ahora mismo allí. Y se fueron allí. Y curiosamente lo que hizo Altozano Moraleda, no sé si han leído el libro lo de Franco, de este que no es sospechoso, ¿cómo se llama? ¿Qué? Que este inglés o americano que escribió sí, no, ese no es. El caso es que leyendo dice, el tío cuenta que no es sospechoso porque era un antifranquista convencido, decía que
el Altozano Moraleda llegó Franco un día a Sevilla y cogió y le dijo: Excelencia, quiero llevarlo a un sitio, es que me han preparado, no sé, es que quiero llevarlo a un sitio que le va a interesar. Y lo montó en su coche y lo llevó al Baci. Y Franco, se paseó Franco, y Franco estaba... Y yo he hecho el movimiento nacional y esto está así, esto cómo puede estar así, es imposible. Y entonces le decía a su primo y al otro, el que era el secretario suyo, el que mataron, le decía: me estáis engañando, no me enseñáis nada, me estáis engañando, me lleváis a los sitios que queréis, pero no a los sitios... Y me he enterado de que cómo vive la gente, y se tiró meses que no podía dormir. Y es curioso, bueno, pues eso sigue igual. Sí, igual. No tienen salida. Las barriadas esas no tienen salida. Las desmantelan y siguen igual, se van al lado. Y ahora hay una técnica. Todos son gitanos. Antes eran, yo creo que todos los pobres del mundo se llaman gitanos. Y cuando expulsan yo estoy convencido, cuando expulsan a todos los mudéjares o moriscos de España, hay errantes, muchísimos mudéjares en España. Y cuando abren las herrerías, cuando Málaga en el siglo XIX es la ciudad más industrial de España, se fabrica todo el acero de España, se fabrica en Málaga, y todo el textil y los alcoholes también, pues se apuntan a trabajar en las herrerías de un tal Heredia muchísimo gente si no tenían apellido. De eso es el frecuente apellido de Heredia, porque todos los Heredias son los que trabajaron en las herrerías del ferretero Heredia, que después era cuñado del marqués de Salamanca y después fue director del Banco de España. Bueno, ¿cuánto tiempo llevamos? Vamos bien de tiempo. Tú mira las caras. No, si se aburren, no, terminamos. Mira los santos que están oportunos. Ya creo que se puede hablar de Triana, porque ya tenemos las tres Anas: Santa Ana, la Virgen y el Niño. Tres generaciones que estaban previstas desde el principio de la historia, de la historia, ¿no? Del mundo, la historia del mundo. Estaban previstos que iban a nacer esas tres personas. Y eso es lo que se ve. Esto es en el siglo XVIII. Hay Olavide, que es un personaje controvertido, porque aquí en Sevilla el tío se enamoró de Sevilla y vino a hacer algunas cosas. Hizo, en la parte esta del río, que es la calle Betty, el tío hizo todo ese malecón, lo construyó él para que no se inundara por ahí el río. Y había todas las casas de prostitución en Sevilla, estaban en un sitio que se llamaba la Mancebía. La Mancebía, y de allí estaban las salas de juego y estaban todos los rufianes. Perdón, que hay alguien que se llama rufián que es representante español. Pero es rufián, es el que trafica con prostitutas. Se llamaban rufián. Bueno, pues si se escapaba un rufián, se iba a Triana. Y en Triana no entraba nunca un justicia mayor, porque una de las cosas que tienen la gente del AMPA en los barrios, esos como el Bronx, es que un policía allí no entra. Se esconde en cualquier casa y la gente lo guarda porque todo el mundo odia a la policía. El siglo XIX es un siglo muy importante para Triana. Deciden hacer tres cosas.
Primero, un teniente de alcalde, que está muy comprometido, decide tapar esa zanja que recogía las aguas sucias de Triana, que la tapa entera, y se llama la calle Pajes del Corro, porque la tapa y pone alcantarillas. En segundo lugar, el duque de Ahumada funda la Guardia Civil, que la Guardia Civil no la iban a llevar a cualquier sitio, la llevan a un barrio donde no entraba nadie, nunca un justicia mayor. Y enfrente del convento de San Jacinto colocan el primer cuartel de la Guardia Civil. Por eso, cuando tapan esa calle, que era la cava, era porque había que cavar todos los años para sacar para sacar la tierra que se quedaba, que colmataba aquello e impedía que circulara el agua, la arcilla. Por eso, como es al principio, surge la calle Alfarería. Y entonces fundan la Guardia Civil. Y la tercera cosa es que hacen el puente de Triana. Y entonces, ¿qué hacen los trianeros? Irse. Se van un 90% de Triana. Y se van a Morón, ¿qué? A Utrera, a Galaral, pues lo que he dicho antes, que Alcalá de Guadaira, y se sigue por el folclore. Por ejemplo, la soleá de Alcalá, si alguien es entendido en flamenco, sabe que es muy difícil distinguir la soleá de Alcalá de la soleá de Triana. Hay que ir a las 10ª estrofa, que es una A un poquito más larga, porque es muy difícil distinguirla. Y todo eso, curioso, se llevan las herrerías y vemos a los mairenas, que son herreros, y el nombre se lo ha dado alguien que yo dudo mucho, es un italiano, Silverio Franconetti, que iba por Triana, a los cafés de Triana, y le ha dado nombre a todos los cantes. Y esto es un martinete, esto es una seguidilla, esto es un polo, esto es una caña, pero es muy oscura. Dice que era un modisto de Morón, pero a mí, yo he leído otra monografía, decían que era un castrati, que vino a la Catedral de Sevilla, que tiene el aspecto de un eunuco, es un hombre altísimo, gordísimo, sin barba, y ese sabía de música, porque era un músico de la catedral, y es el que decide qué es un polo, qué es una caña, qué es una soleá, qué es una debla, qué es una toná, porque tengan en cuenta que al principio el flamenco es un invento que se hace en una sociedad dispuesta a suicidarse de una forma colectiva es un quejío, es una forma de sustraerse, una sublimación, para sustraerse de ese dolor que tienen, cómo viven, cómo están. Ellos están viendo Sevilla, pero no pueden ir a ella. Y viven así durante mucho tiempo. Yo creo que he hablado bastante. Pueden hacer preguntas, ¿no? Pueden hacer las preguntas que ustedes quieran. Algunas las sabré contestar y otras no. No sé si soy acertado en la pregunta. Usted ha hecho referencia a que los primeros astilleros estuvieron en la parte de acá del río, o sea, hacia Triana, y ustedes invitaban a Sí. el actual Bueno. deportivo de la Rodolena. Cuando después se hablan de las atarazanas. Las atarazanas son unos almacenes que hace Alfonso X el Sabio para guardar ahí. Y es de eso, ¿te acuerdas del almojarifazgo? Que eso lo había heredado el convento de San Leandro, los impuestos esos, que eran unos impuestos que se compraban y la habían heredado. Las atarazanas son almacenes que hace Alfonso X el Sabio para guardar las cosas ahí, que estaba cerca del río. Le come un poco al arenal y hace esos almacenes. Y un comentario que a lo mejor buena parte del auditorio lo sabe, seguramente. Usted ha hecho referencia a la calle Pelay Correa, de Triana. Sí. Bueno, pues en Bellavista, en el barrio
de Bellavista hay otra calle Pelay Correa, precisamente porque, como sabe usted, allí estuvo la zona del Cuarto y demás, y allí hay puede una que calle sí. llamada Pelay Correa. Puede, es posible. Y de muchos generales. A lo mejor estuvo establecida en esa zona la hermandad de Santiago, porque la hermandad Santiago estaría a lo mejor allí establecida, porque el ejército estaba en esa zona, estaba desde San Telmo para allá el ejército cristiano. Que yo primero, cuando leí, dije, no, el ejército se estableció en Tablada, pero claro, Tablada es al otro lado del río, eso no es la Tablada de la que estamos hablando, es del río Tagarete para allá se llamaba Tablada, que es lo que es el Parque María Luisa, San Telmo y el Parque María Luisa, es donde se establecen las tropas de Fernando III el Santo. ¿Alguna pregunta más, por favor? Es que como ha planteado el tema de la cava, convendría especificar que se instala el cuartel de la Guardia Civil en la parte, digamos, de San Jacinto hacia la derecha. Exactamente. Enfrente de San Jacinto, en la calle San Jacinto, pero en el lado contrario, extra Triana, porque ahora ya, hablando de Triana, Triana termina en la calle Pajés del Corro. En un lado hay tres calles que son la calle Castilla, calle eso ya es nuevo, eso ya son el barrio León, eso ya es el barrio León. Triana termina en la calle Pajés del Corro. A la derecha se instala el cuartel de la Guardia Civil. Sí. Toda la gitanería que vivía en esa zona se traslada a la otra zona, a la zona de la izquierda de San Jacinto, y de ahí el nombre de la cava de los civiles y la cava de los gitanos. Pero no, yo es que dudo de que las personas errantes, pienso, o sea, yo tengo mis dudas personales sobre todos los que viven mal se llaman gitanos. Y ahora, cuando ves el trabajo que me has dado esta mañana sobre los trabajos hechos por la administración antropológicos para ver, todos son gitanos. Es que ya no, parece que como si fuera toda la gente que vive pobre y vive pobre de solemnidad, de los que no pueden salir de esa estructura, porque esa estructura es muy difícil de salir, que viven pobres, son gitanos. Se llaman gitanos. Y todos, te vas a los barrios y son todos gitanos. Gitanos, ahora hay gitanos de Portugal o gitanos de Rumanía, gitanos rumanos. Pero hay una profesión fundamentalmente, digamos, gitana, que es la fragua, por ejemplo, y la fragua se concentra también hacia esa zona de la cava de los gitanos. Sí. Yo he nacido en Triana, en la calle Alfarería. A la calle Alfarería. Esa es la cava de los civiles. La parte de esa zona es la parte de los civiles. Yo he llegado a conocer fragua en la calle Troya, por ejemplo, en la calle Paje del Corro, sí, claro, en la parte de los gitanos, en la calle, sin embargo, hacia el otro lado, lo que se concentra, en principio, poco a partir de la historia que se ha planteado, es un tipo de industria que es la jabonería, que esa se concentra en la calle Castilla, en la margen, derecha, pegada al río. Pegada al río porque tenían agua y se necesitaba agua para hacer los jabones. Quedaban restos del muelle en el que se y descargaba el aceite de oliva y se cargaba el jabón de Castilla. Es que se utilizó el castillo Almohade, se puso allí una fábrica de jabones. Yo en esa acera, yo nací el año 40, yo he llegado a conocer ahí 3 o 4 fábricas de jabones. Sí. Incluso una un poco más apartada de esa orilla, que estaba en la calle Procurador, que era del padre
de un periodista que ha fallecido hace poco, que era Juan Tribuna. El padre de Juan Tribuna, don Francisco Monte, como se le llamaba en Triana, se tenía una fábrica de jabón al lado del colegio, el colegio procurador, allí casi frente al Hotel Triana que ha aparecido ahí en ese... Bueno, eso es. Voy a comer mucho voy todos los martes a comer a una calle de Triana que se llama Victoria, que está al lado del colegio ese. No, el colegio del señor es el colegio procurador. Está en el otro lado. Usted dice José María del Campo, Burgo, Reina Victoria. Está aquí, en la zona de los gitanos, como dice aquí Caballero. Y en esa acera hay muchas casas que se han tirado y se han ido a hacer garaje, han aparecido restos de jabonería. Sí, sí. Los verdaderos gitanos, los que provienen de Rumanía y de Hungría, Sí. ¿de qué raza eran? No se sabe, porque ahora que están viniendo tantos inmigrantes, los gitanos que están viniendo de Rumanía son rubios y blancos. Los gitanos de Portugal son también muy blancos, pero los gitanos de Triana, curiosamente, eran morenos. De todas maneras, hay una cosa muy importante. Cuando los musulmanes, no los árabes, pues los árabes vinieron, me parece, 5, o sea, esos no conquistan nada, o sea, venían de dirigentes, si acaso. Cuando los musulmanes conquistan, que son marroquíes los que conquistan España, ellos imponen, el sistema era, ¿tú eres musulmán? No, no quiero ser musulmán, quiero ser cristiano. A pagar impuestos altos. Si te haces musulmán no pagas impuestos. Entonces, en la parte occidental, o sea, Sevilla, Huelva y Cádiz, curiosamente se llaman muladíes, porque eran cristianos que se habían hecho moros para no pagar impuestos. Y el otro lado si eran bereberes. La parte oriental eran más bereberes y había siempre choques entre los muladíes y los bereberes, porque los muladíes habían sido cristianos. Doctor, una pregunta. Me ha encantado su conferencia, pero lo que no habéis encontrado, tanto Salvador como tú, en ningún documento, ¿cómo llegan los gitanos aquí? ¿Qué dicen que son gitanos? ¿De dónde llegan y cómo aparecen? Como llegan, pues llegarían el año 1481, se sabe que están en Barcelona. Isabel la Católica escribe unas pragmáticas para que no en sus reinos no aparezca ningún gitano, pero debe de ser que a lo mejor por el éter vienen a Triana. Y entonces se transforman todos los ciudadanos de Triana. La verdad es que el truco fue perfecto, porque si lo que piden a los gitanos es que trabajen y que estén establecidos en un sitio, lo estaban cumpliendo los trianeros. Estaban bajo sospecha de que eran moriscos. Y ahora, el día que dicen, somos gitanos y estamos aquí, y trabajamos en lo que sale, trabajamos en la cerámica, trabajamos en las herrerías, trabajamos en los muelles, haciendo barcos. Claro, eso podría hablar más cosas que he investigado sobre. Había familias matrifocales, o sea que son mujeres que tenían 10 niños, cada una de un marido, porque los que trabajaban en los muelles, que trabajaban fabricando barcos, normalmente se apuntaban también a los barcos, a montarse en ellos e irse a la aventura de América. Entre ellos el Rodrigo de Triana, en el primer viaje era un trianero, o sea que se montaban en los barcos y se iban para allá. Eso también es verdad. ¿Cómo llegaron los gitanos? Pues yo no digo que no llegaran, porque si los moriscos se transforman en gitanos de la noche a la mañana, lo que sí estoy convencido es que ellos los moriscos que abrían Triana, tenían conocimiento de que existían los gitanos y que existían las pragmáticas y estaban perseguidos. El caso que dicen, un momento,
que nosotros somos gitanos y estamos aquí, establecidos, y estamos cumpliendo las pragmáticas. ¿Qué es lo que pide la pragmática? Que tienes que vivir en una ciudad y no te puedes mover de ella. Más no se puede. Perdón, parece ser que vinieron de Afganistán. ¿De dónde? Cogieron toda la parte de Yugoslavia, toda la cosa. ¿Pero de dónde vinieron? ¿De dónde vinieron? Eso no lo sé. Pero son morenos. En Pakistán son morenos. Y todos los, por ejemplo, los rumanos que están viniendo ahora son todos blancos y rubios. Y los, ¿qué? Como los de Lebrija. Claro. Según el nombre de Heredia, tengo yo entendido que es gitano. O sea, que Sí, el nombre es gitano, todos los que sea, pero es todo en la factoría esa que tenía, el primer alto horno que se hace en España se hace en Marbella. Y entonces allí iban a trabajar toda la gente, había mucha gente que no tenía nombres ni apellidos. Era gente que probablemente muchos eran mudéjares o moriscos, como quieran ustedes llamarlo, que vivían en España de una forma clandestina, que cuando fueron expulsados los moriscos no se fueron. Y no tenían apellido. Y al trabajar en Heredia, automáticamente asumían el apellido de la empresa en que trabajaban. Por eso el más numeroso es Heredia. También hay otra rama gitana que son los amayas. Los amayas. También, pero estos vienen de los gitanos de Cataluña. ¿Ah? Y los Vargas. Y los Vargas es de aquí de Sevilla, de una familia de aquí de Sevilla que adoptó muchísimos gitanos. Ellos tenían yo entendido que escogían el nombre de un personaje, o sea, el apellido de un personaje, porque siempre los salvaguardaban más, eso es así. En fin. ¿Hay alguna pregunta más, por favor? ¿Puede usted hacerla? ¿Qué? Hay un personaje En la época que yo nací, había una familia que se llamaba los un morisco de los expulsados que se encuentra a Sancho Panza en el camino cuando iban a Zaragoza, a Barcelona, lo que sea. Claro. Se saludan, era del pueblo de Sancho Panza y viene de nuevo y nos diciendo que era morisco. Y quiere convencer a Sancho de que se vuelva con él a buscar un tesoro escondido. Claro. Sancho dice que un tesoro en el pueblo ya lo han encontrado. ¿Y dónde estaba? Ese no es mi tesoro. Mi tesoro no lo han encontrado, está en otro sitio. Y con esa pinción. Pero todavía no habían expulsado Está contando la vuelta, se van, el disco por una vuelta, Pero- volviendo al fútbol diciendo yo soy morisco. Pero cuando ocurre eso, todavía no habían expulsado a los moriscos. Los moriscos son expulsados en tiempo de Felipe III. Bueno, sí, puede ser ya. En tiempo de Felipe III. De Felipe III, no de... Sí. Esto me parece a mí que merece una segunda parte, ¿no? Bueno, pues... Bueno, Es que yo sabía que sí, que el debate se iba Con a esa suscitar. pincelada Cervantes nos cuenta una retorno, eso se va por un sitio y se queda. ese señor quiere preguntar. Es que tenemos un horario y nos da un poco de reparo. yo que conocía la realidad. Una última pregunta, por favor. Una última pregunta, por favor, dígala. Yo de pequeño he vivido en la Triana y había ciertas personas que eran los mestizos. Según tengo entendido, Triana fue un centro donde hubo un tráfico de esclavitud negra muy importante. ¿Es cierto eso o es...? Bueno, aquí hubo muchísima... Toda la gente de fuste en la ciudad compraba sus negritos, los compraba y después, como estaba prohibido la esclavitud, ya los tenían como criados. Claro, al poco tiempo la práctica habitual era que se hicieran cofradías menestrales, que ahora parece que no... Todo Sevilla eran cofradías menestrales. Y, por ejemplo, los carretilleros eran los que bajaban
O sea, esto que está pasando ahora con los entibadores, los carretilleros eran los que bajaban las cosas de los barcos y no podían entrar nadie, nada más que los carretilleros, y tenían la exclusiva. Y venían las piñas de Cuba que la habían cogido verde y maduraban en el camino, y cuando llegaban aquí estaban para comérselas, pero le hacían una huelga y no la bajaban hasta que no se podían del todo. La gente estaba un poco harta de las cofradías menestrales, porque manejaban todo. Eso sí, estaban amparados por la Santa Inquisición, porque para eso inmediatamente sacaban un Cristo y una Virgen, y eso los amparaba. No estaban, que era lo que la gente le temía, que meterse con la Inquisición. Todas las cofradías, ahora aquí se ha perdido, todos eran oficios, todos los oficios tenían su cofradía. O sea, todo, absolutamente todo. Lo que pasa es que muchos se avergüenzan de la Macarena, pues eran los hortelanos, pero ya no quieren saber lo que le pasaba. Todos tenían una cofradía menestral. Y la hora... Tienes que preparar la segunda edición. Bueno, señores, muchísimas gracias. Señores, se ha clausurado la...